Buenas, bienvenidos a un viaje por las ciudades de América Latina, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. En nuestra historia de las ciudades, hoy nos vamos para una ciudad única, particular, con una historia muy propia dentro de las coordenadas de América Latina, distinta en una gran medida a muchas de las historias que la rodean en el continente. Nos vamos para San José de Costa Rica. San José de Costa Rica, la capital de un país que ha hecho una apuesta muy grande por la ecología, por la sostenibilidad, por un país verde, o sea, desde hace mucho tiempo, un país que no tiene ejército, un país que ha tomado rumbos y decisiones distintas en la historia y que lo han llevado a buenos puertos. Es un país bien particular y esta ciudad tiene una historia distinta porque es una ciudad que viene de otras circunstancias dentro de las mismas coordenadas que nos llevan a toda la historia de América Latina. Aquí las circunstancias fueron diferentes porque pues todos estamos en un mismo barco, ¿verdad? O sea, todos venimos de un mundo indígena, todos venimos de una colonización española, todos venimos de una vida republicana, todos tenemos una enorme influencia africana. Son como, digamos, las vertientes que atraviesan la historia de América Latina. Y aquí pues sin duda también pasa lo mismo, pero pasa distinto. No es una arqueología donde se hayan dado cita a las grandísimas civilizaciones que hemos visto entre los mayas y los aztecas en México o entre los incas en Cusco. Es una zona de contacto entre diferentes pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas se contactaban y se comunicaban y estaban relacionados unos con otros. La idea de que aquí no había comunicaciones hasta que llegaran las empresas colonizadoras, pues no tiene ninguna base, pues la gente caminaba para arriba y para abajo. Lo mismo que existía el intercambio de especies, existía el intercambio de culturas y de civilizaciones. Entonces, ellos van a quedar en una zona donde tienen influencias de muchas culturas. En América del Sur y hasta esta parte de lo que hoy llamamos Centroamérica, hay una gran familia lingüística que son los chibchas. De ellos viene una gran cantidad de pueblos. Digamos, cuando decimos una familia lingüística podemos hablar como, por ejemplo, los swahili en el centro y en el sur de África, que son muchos pueblos que tienen una lengua común. Hablamos de familias que hablan lenguas que tienen el mismo origen, como pueden ser las lenguas romances, como pueden ser las lenguas que tienen raíces comunes. Ellos se cree que vienen de estas raíces lingüísticas chibchas que compartimos Sudamérica y Centroamérica y tienen influencia de pueblos mesoamericanos como los olmecas y los toltecas. Entonces, hay un misterio arqueológico porque tampoco tenemos una historia muy completa sobre Costa Rica en este momento, pero sí tenemos misterios, que es lo que nos pasa cuando aún faltan muchas cosas por saber de nuestras historias, que nos vamos a dar cuenta en América Latina que todavía tenemos cosas muchas por descubrir. Aquí hay un misterio. El misterio se llama las esferas de las culturas diquis. La cultura diquis hace unas esferas perfectas talladas en piedra, pero las que esferas, o sea, unas esferas realmente prodigiosas. Esas esferas pueden tener entre algunos centímetros de diámetro o pueden llegar a tener 2,5 metros de diámetro.
y no se sabe cómo las hicieron ni cómo las tallaron y eso queda tan difícil de saber como cómo treparon las grandes piedras para hacer las pirámides en Egipto. Se calcula que estas esferas se hicieron entre el año 300 más o menos antes de Cristo y 300 después de Cristo, es donde se ubica la existencia, digamos, el momento en que las hicieron. Cómo las hicieron, para qué las hicieron, cómo tallaron esa perfección de piedra. Haga el ejercicio de redondear una piedra para que vea lo que significa haber hecho esto. Bueno, pues no sabemos, pero es uno de los fascinantes misterios de Costa Rica. Cuando llegan los europeos hay como 400.000 habitantes allá. Y la mayoría de estos pueblos estaban en zonas diferentes. Digamos, los que no tuvimos imperios hegemónicos, que también es el caso de Colombia, tenemos pueblos que están en diferentes zonas y tienen diferentes desarrollos culturales. No están, digamos, no llegan a tener la uniformidad hegemónica que implican los imperios, como si iba a pasar entre los pueblos donde los incas tuvieron todo su enorme ciclo de expansión. Entonces aquí va a haber gente en la costa pacífica, en el Valle Central y en lo que hoy es la costa caribe del país. Se dice que la etnia más influyente hacia los años 1500 eran los huetares, que son de la familia lingüística de los chibchas. Y que los huetares estaban divididos en dos grandes señoríos. Estos señoríos los llaman hoy día, porque pues esto es, digamos, como la hispanización del nombre, el de Garavito y el de Huarco. Cuando llegan los europeos, van a llegar de una manera muy curiosa, porque acuérdense que Colón en realidad no tenía ni idea para dónde iba. Sí, porque iba para un lugar completamente diferente, iba para la India, iba para Catay y Zipango buscando el oro. Y a él, pues nadie que supiera de navegación iba a prestar plata, porque el que supiera de navegación sabía que esa ruta era imposible. O sea, por eso ni los genoveses, ni los portugueses, ni los venecianos le soltaron billetes, sino que se lo van a soltar unos pueblos que no tienen un conocimiento profundo de la navegación, pero que sí están dispuestos a arriesgar, que fue el caso de la reina Isabel del Reino de Castilla. Entonces, él está buscando una ruta que lo va a llevar al Asia y generar una ruta comercial rentable. Lo que pasa es que se le aparece un continente, pero cuando se le aparece un continente, ese continente se le aparece primero por una geografía insular y del istmo de Centroamérica. Sí, de ahí a que se pueda imaginar una masa de tierra como la que va a ser América del Norte o América del Sur, va a pasar mucho tiempo ya cuando Américo Vespucio haga la circunnavegación y lo pueda denominar. Pues pasa mucho tiempo. Ellos llegan primero a las islas y luego llegan al istmo. Entonces, la presión tan impresionante de encontrar oro, que era la razón por la cual se financiaban expediciones de tanto costo y de tanto riesgo, hacen que de alguna manera tengan que responderle a la corona por los préstamos que le hicieron. En el cuarto viaje va a llegar a Costa Rica, en lo que hoy día es la costa de Limón. Vamos a ver, Limón es un territorio creolo, hoy día tiene una cultura particular. Entonces iba buscando el oro, porque el origen de la expedición es el oro y la evangelización, pero fundamentalmente el oro. Entonces, cuando llega a Costa Rica, dice, aquí sí fue, aquí es donde está el oro. Mire, aquí está, aquí está. Y entonces dice que estaba llena de oro como el Asia. Y no había oro ahí, realmente. O sea, el oro lo van a encontrar, pero lo van a encontrar en el Perú y lo van a encontrar en México. En lo que era la Nueva Granada también va a haber oro, o sea, en lo que era nuestra tierra de Colombia, pero son ciclos de oro que hay, no la cantidad de riquezas que van a poder sacar de Guanajuato y de Zacatecas, que son las que van a constituir por eso mismo el corazón del Imperio Español, porque el Imperio Español estaba buscando era oro y plata para poder financiar todas las expediciones en las que ellos estaban metidos. Entonces, el nombre es
una apuesta que no es, o sea, no había oro, pero quedó así. Se llamó Costa Rica. Por lo tanto, como la medida de la importancia durante el Imperio Español era de la cantidad de oro que se tuviera, la explotación áurea y mineral que se pudiera hacer, entonces este no va a tener la importancia que van a tener México y Perú, que como hemos dicho, México y Perú son el Imperio Español en América y los demás somos periféricos en diferentes medidas. Entonces nosotros en nuestra historia de las ciudades vamos a hablar tanto de las ciudades que hemos dicho que son corazones del imperio, como Lima, como fue Cusco con respecto a Lima, o como es Ciudad de México, que fue México Tenochtitlán, digamos que fueron corazones imperiales en los tiempos de las culturas de los pueblos indígenas y luego lo van a hacer durante los tiempos del virreinato de la colonización española. No es el caso de Costa Rica. Ellos no estaban ni por aquí ni por allá. Ellos entonces, como no estaban ni por aquí ni por allá, ni tenían el oro que estaban buscando, ni las grandes civilizaciones sobre las cuales se fundaron los posteriores imperios, ninguna de esas cosas, entonces van a tener durante toda la época de la colonización española un papel más bien periférico, un papel de bajo perfil. En 1524 se fundó Villabruselas, la primera ciudad española de Costa Rica en la costa del Pacífico, y esa ciudad quedó ahí como a medias, no llegó a prosperar. La conquista y la colonización de Costa Rica por los españoles va a ser muchísimo más difícil porque no tienen de dónde agarrarse, no tienen recursos, la población estaba dispersa, no estaba concentrada en grandes centros urbanos como México Tenochtitlán o como Cusco. No, digamos, ninguno de los patrones con los cuales ellos se enfrentaron a los pueblos que colonizaron se cumplía en Costa Rica. Entonces hicieron una ciudad que se llamaría Cartago. Cartago va a tener mucha influencia en los nombres de nuestras ciudades. Nuestra muy querida Cartagena se llama así por Cartago. Tenemos otro Cartago aquí en Colombia, en el Valle del Cauca. Hay una antigua ciudad que se llama Cartago, que se le conoce como la antigua metrópolis o con el nombre poético de la ciudad de las brumas. Y ahí, desde esa ciudad de Cartago, los españoles administraron la provincia. Una provincia que no les era muy rentable, pero que formaba parte del territorio. Entonces Cartago fue fundada en el Valle Central de Costa Rica en 1560 y fue capital de provincia hasta 1824. Entonces, dentro de la jerarquía de lo que significaba el dominio español en términos administrativos, Costa Rica llegó a formar parte en 1568 de la Real Audiencia de Guatemala. O sea, la cosa venía de la siguiente manera. Costa Rica dependía primero del Virreinato de Nueva España, o sea, de México. Luego de la Capitanía General de Guatemala, que hemos visto, de Antigua, que en ese momento Antigua era todo lo que hemos visto en nuestro relato de la ciudad de Antigua. Entonces, como México quedaba tan lejos y Guatemala seguía quedando lejos de Costa Rica, para efectos prácticos se formó un cabildo en la ciudad de Cartago. Había virreinatos, capitanía, real, audiencia, cabildos, todo eso era la forma como estaba estructurada el proyecto de colonización del Imperio Español en América. Entonces, las ciudades que nosotros vamos a mencionar y que estamos mencionando en nuestras historias van a cumplir sus funciones en la época hispánica según la relación de importancia que tengan a la metrópoli y al interés del oro de España en América.
Entonces, esta dependía de distintas instancias, pero todas están muy lejos. Entonces, vamos a fundar una ciudad, vamos a hacerlo desde Cartago para poder tener una, digamos, algún tipo de centro local que no dependa de ciudades que están tan lejanas de Costa Rica. Entonces, por eso es que Cartago va a ser el centro histórico original. Como no hay oro, entonces se va a desarrollar una economía de plantación y de haciendas agrícolas y ganaderas como fuente de riqueza. Eso es muy importante, porque ellos van a tener que construir esa riqueza a punta de trabajo. No les está dada, no están en medio de las minas, no están favorecidos por lo que en esa época se conseguían los factores económicos preponderantes que hacían atractivo el territorio para un proyecto colonial como el proyecto español. No, entonces tocó inventárselo. Y eso va a generar un imaginario de trabajo que es muy importante entre los costarricenses, entre los ticas, porque les da un orgullo histórico de que ellos vienen de lo que ellos fueron capaces de forjar. Entonces, no se parte de una riqueza intrínseca, sino de una riqueza que se generó a partir del trabajo. Entonces, como que no había de dónde agarrarse para enriquecer el imperio, entonces no había un interés tan grande en la manera como se iba a ver representada la corona en el territorio, como si la había en los virreinatos grandes. Entonces van a autorizar encomiendas directas. ¿Qué quiere decir encomiendas directas? Encomiendas directas quiere decir que el encomendero más o menos trabaja a cuenta propia, no necesariamente con todo el apoyo de la corona, porque no había mucho que sacar ahí. O sea, el encomendero está a su ancha, a su aire. Eso les daba un nivel de arbitrariedad y crueldad que podían ejercer como quisieran, y no tenían tanta, digamos, tanta presión de las legislaciones de Indias que sí había en otros lugares, lo que hizo que las comunidades indígenas tuvieran que sufrir enormes abusos con un sistema de encomenderos que no tenía la supervisión de la corona. Entonces se inventaron una cosa que, como todas las guerras, tiene nombres absurdos, contradictorios y completamente faltos de veracidad con respecto a lo que son. Se llama la guerra justa. Bueno, vamos a ver cuáles son las guerras justas primero y principal, pero en esta pasó una cosa terrible, y era que capturaban a los pueblos indígenas a modo de cacería, como harían los bandeirantes en el Brasil, que eso después lo vamos a ver, y los forzaban a trabajar, o sea, los esclavizaban para trabajar para ellos en las plantaciones y construir una forma de riqueza. Entonces, semejante barbaridad, y además con el nombre de guerra justa, provocó resistencias y rebeliones por parte de los pueblos indígenas, pero rebeliones tremendas. La más conocida fue la de Pablo Presbere en 1709, es la época de nuestras grandes rebeliones. Fíjese que ahí es cuando las estamos registrando en toda América. Esto hizo que la mano de obra en Costa Rica tuviera una característica muy diferente y que hubiera una dinámica de mestizaje muy grande, parecida a la que hay en Colombia. Digamos, Colombia, el país de relato desde donde estamos contando las historias de América Latina, tiene una cantidad de puntos en común con Costa Rica, y el mestizaje, digamos, muy amplio es uno de esos. En otros países y en otras ciudades de América Latina, las comunidades indígenas están muy concentradas, las comunidades afro también, pero en Colombia y en Costa Rica hay una gran mezcla de todos los diferentes pueblos que hace que el mestizaje sea muy diverso, y eso precisamente produce la diversidad de estos dos países. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio, negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga, negrito, también cambiamos coco por guineo. Entonces ella gritaba, cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Cuidado, negrito, yo no quiero que me rompa mi coco. Last
night I meet a Spanish girl, so sweet and Allá va a llegar un auge del cacao, el primer auge que ellos van a tener. O sea, todo lo va a dar la tierra en la agricultura, porque la minería no va a ser lo que les dé a ellos su gran expansión, ni mucho menos. Entonces, en el siglo XVII, ellos van a empezar a crear su relato de país, el país de los ticos. Y uno de los puntos importantísimos de la aparición, que es importante, digamos, en toda América Latina de diferentes maneras. En América Latina aparecen las vírgenes, en general. Entonces a ellos se les aparece la Virgen de los Ángeles, la Negrita, en 1635, cerca de la ciudad de Cartago, donde tocaba. Digo porque en México es la Guadalupana, en Colombia es la Virgen de Chiquinquirá, en todos, digamos, en Brasil es Nuestra Señora Aparecida. Entonces en América Latina las vírgenes se aparecen. Ya a esto se les aparece la Negrita en 1635. Y cuenta la leyenda que una mulata estaba cerca del manantial y ella vio la aparición de la Virgen. Y ahí donde ella vio la aparición de la Virgen, hicieron la gran basílica que hoy existe. Entonces eso va a ser, digamos, para ellos un punto importantísimo. Y vamos a llegar ya a la fundación de Costa Rica. La fundación de San José de Costa Rica no tiene los antecedentes históricos que hemos visto en las ciudades que hemos tratado hasta ahora, porque no es una ciudad con un hecho fundacional así tan particular, ni que va a tener como esas historias tan detalladas como la que va a tener Cartagena o México, Tenochtitlán o Cusco o Antigua misma. No, es que la mayoría de la población está en el Valle Central. Y los habitantes, había un poco de habitantes que vivían en las zonas periféricas. Las zonas periféricas tienen un dicho maravilloso que se llama fuera del son de campana. O sea, eso es donde no se oyen ya ni las campanas. Si usted vive donde no se oyen ni las campanas, es que está muy alejado de todas las demás poblaciones. Eso no era tan importante para la corona porque bastante trabajo tenían donde estaban construyendo el imperio, pero sí era importante para la iglesia. Porque esta gente que está por allá vive de cualquier manera. Y eso de cualquier manera no se puede ir a vivir. Eso tú quieres ver cómo se les organiza. Puede que a la corona no le interesara organizarlos, pero a la iglesia sí, porque esto era una misión también religiosa. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta, estos dos ejes. Entonces deciden construir una ermita que se va a conocer como la Boca del Monte, y el padre Juan Manuel de Casasola y Córdoba termina un templo por allá en 1738 y se lo dedica a San José, el esposo de María, el que uno ve en el pesebre. Si uno ve en el pesebre a María y a San José y al niño y a los pastorcitos y todo eso. Bueno, ese San José, el de pesebre, a él le dedican la ermita y ese va a terminar siendo el nombre de nuestra capital. De ahí es que va a salir San José de Costa Rica. Entonces mira cómo los nombres vienen de situaciones bastante casuales, ¿no? Entonces dice Colón que aquí sí hay oro y que eso se llama Costa Rica. Y dicen, bueno, esta gente está en un desorden muy tremendo, vamos a crearles una ermita, vamos a organizarlos y vamos a hacer una ermita en nombre de San José. Entonces, bueno, nos queda San José de Costa Rica. Ya para el siglo XVIII, la Boca del Monte empieza a ser conocida como la Villita o Villanueva, hasta 1801 que el gobernador Tomás de Acosta oficialmente la va a nombrar San José. Entonces así nace nuestra capital, poco a poco. Entonces no es en la era española donde esta ciudad va a conocer su importancia histórica, sino en la era de la independencia y en la república y en la actualidad. Hacia el siglo XIX sí se va a volver muy importante en los tiempos de la independencia
Ella se va a independizar de España sin una batalla, sin ningún tipo de guerra, y eso también es diferente porque la mayoría de los pueblos de América Latina vamos a surgir a partir de las batallas, primero a partir del movimiento de juntas, que fue el acto político de creación de una ciudadanía independiente con respecto al momento en que España es invadida por Napoleón y se fractura la corona, que era el vínculo fundamental que nosotros teníamos. Entonces el movimiento de juntas va a ser el que nos plantea como una autonomía política e histórica por primera vez frente al Imperio Español. No, eso tampoco va a pasar en Costa Rica. Entonces ese movimiento va a ser aplastado y eso nos va a llevar a las batallas y las batallas nos van a llevar a las independencias. Pero eso tampoco va a pasar en Costa Rica. En Costa Rica van a estar frescos. Y el que no tengan una batalla que a partir de la cual se independizan también ayuda a generar ese espíritu de paz que hoy tienen. Cuando uno tiene como imaginario una batalla, hay un relato bélico a partir del cual usted llega a constituirse como tal. Eso es un mito fundacional. Eso no lo tienen los costarricenses. Ellos están en otra cosa. Bueno, se independizan y dicen, bueno, ¿y ahora para dónde cogemos? Tenemos varias posibilidades. Nos podemos unir al Imperio Mexicano, ¿sí? Y estuvieron un ratico en el Imperio Mexicano, una media hora con Iturbide, un ratico. Nos podemos unir a la Federación Centroamericana o nos podemos convertir en un país independiente. Diga nomás. ¿Por qué les digo esto? Porque es que en el momento de las independencias hay una nueva configuración del continente. Y esa nueva configuración del continente no ha existido antes. Nosotros somos también de los primeros que van a constituir los estados nacionales y llegar a convertir los virreinatos en estados nacionales nos va a tomar un proceso larguísimo. Porque ¿cómo nos vamos a distribuir? ¿Ve? Entonces, por ejemplo, una manera fue la Gran Colombia. Entonces, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela van a formar parte de una confederación que en un momento fue la Gran Colombia. Sí, esa era una posibilidad. Mucha gente se metió ahí porque eso parecía chévere. Otra posibilidad era las Provincias Unidas del Río de la Plata o los pueblos libres del Río de la Plata. Según, si eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, la capital era Buenos Aires. Pero si eran los pueblos libres del Río de la Plata, entonces existiría, eso lo vamos a ver en su momento, la banda oriental del Uruguay, que es lo que va a pelear Artigas para que exista el Uruguay. En fin, estamos tratando de generar y construir una nueva geografía, una nueva geopolítica, una nueva administración, y vamos a ver cómo se le hace. Pero en el caso de Costa Rica, pues hay todo un abanico de posibilidades, porque México, que va a tener una independencia muy distinta y la vimos en su momento, va a ser de todas maneras un poder muy grande. Y bueno, es una buena idea que se puedan meter ahí, pero está surgiendo los pueblos libres de Centroamérica y entonces vamos a quedar en Centroamérica. Digamos, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, para el siglo XIX existían 4 ciudades: San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Y San José empieza a mantener el liderazgo aquí, en esta época, cuando estamos en la decisión de dónde nos metemos. Ahí empieza a ser importante San José, porque San José es una ciudad que tiene una perspectiva independentista y liberal. Es decir, San José tiene una perspectiva mucho más visionaria y mucho más vanguardista en el momento en que se están definiendo puntos importantes de la historia. Entonces, todos los mismos problemas que van a tener el continente los van a tener ellos, pero menos. Hay algo en ellos que hace que no se enganchen demasiado. Sí, no sé, es una cosita muy especial que tienen los ticas que vamos a celebrar a lo largo del relato porque se la toman más suave. O sea, nosotros tuvimos unas guerras civiles aterradoras en Colombia para llegar a formar el país de Colombia, sí, entre federalistas y centralistas tenaces. Y los del sur tuvieron unas guerras civiles tenaces también, que son las que están narradas en Sobre Héroes y Tumbas y todo eso, para llegar a crear estas provincias y todo eso. Ellos tuvieron una guerra civil, pero duró un mes,
lo que a nosotros nos tomó casi un siglo. Lo de ellos fue un mes. Y se llamaba la guerra contra la ley de la ambulancia, que era una ley que hacía que la capital se rotara por periodos principales dentro de las 4 grandes ciudades. Entonces eso le bajaba los privilegios o la importancia a San José. San José se opuso a eso. Sí, y entonces los de Cartago querían recuperar la importancia que tuvieron durante la época colonial, que era cuando ellos eran como los importantes, y empieza esta rivalidad en las ciudades. Eso también lo vamos a ver mucho en nuestras historias de América Latina. Cuando estemos en La Habana vamos a ver las rivalidades entre La Habana y Santiago, y así siempre pasa. Entonces, esta guerra, finalmente la guerra de la Liga, la ganó San José en 1835, y de ahí en adelante quedamos en que la capital es San José de Costa Rica y no se hable más. Que Cartago fue importante, muy bien por ti, me alegra, pero de ahora en adelante la capital es San José de Costa Rica, ¿ok? Y ya, dejamos la discusión. Y se acabó la vaina, ¿ve? Y nosotros, mire, se nos fue el siglo XIX en guerras civiles y estos la tuvieron un ratico y ya, salieron de eso prontico. Entonces San José se va a volver poco a poco y cada vez más hasta llegar a serlo fundamental, una ciudad importantísima en la historia de Centroamérica. San José va cogiendo importancia desde la independencia para acá y hoy por hoy es un centro de toda importancia en Centroamérica. Entonces vamos a ver cómo va pasando eso. Entonces primero ellos tienen un personaje que era, digamos, como el Bolívar de Centroamérica, que se llama Francisco Morazán, que soñaba con una Centroamérica unida. Y lo llaman el Bolívar de Centroamérica como Bolívar soñaba con la Gran Colombia. Él soñaba con una unión centroamericana que se mandara desde Costa Rica. Él fue a Costa Rica, él empezó su proyecto, pero no todo el mundo estuvo de acuerdo y como pasa en estas tempranas épocas de las formaciones de nuestras repúblicas con mucha frecuencia, hay una gente que no está de acuerdo con él y lo va a rechazar y lo va a terminar ejecutando en San José en 1842. Entonces, ellos van a tener momentos en que van a quedar unidos al resto de Centroamérica. Hay una cantidad de elementos que van a vivir comúnmente. Más adelante va a llegar un filibustero que se llama William Walker, que había invadido Nicaragua, que cuando uno va por Nicaragua, por todos lados le cuentan la historia de filibuster. William Walker, el filibustero. Costa Rica lo va a sacar de allá también, junto con Honduras, que era un pirata. Pues un filibustero es un pirata, ¿no? Por ser, digamos, hay bucaneros, hay corsarios, hay piratas, hay filibusteros, y todos formaban parte del gran escenario que llegó a ser el Caribe, disputándose los mismos dominios que se estaban disputando en las territorialidades en Europa, pero este era gringo. Esto no era europeo como el resto. Un filibustero va y la monta en Nicaragua, y la quiere montar en Costa Rica, y entre los ticas y los hondureños, los catrachos lo van a sacar de ahí. Ok. Me llamo William Walker, vengo de Tennessee. Tenemos un proyecto que interesa por aquí. Ok. Llegó la civilización a estas tierras de por aquí. Y estas tierras, lo digo yo, estas tierras son para mí. A todos los que vengan estas tierras a usurpar, prometo 100 hectáreas solo para comenzar. En todas estas tierras quiero que se escuche bien. Prometo mano esclava para el que me sirva fiel. Este hecho se reconoce como la campaña nacional, que ocurre entre 1856 y 1857, y es como desde donde empieza a construirse el relato nacional. Ellos poco a poco van a construir un relato nacional y es muy bonito porque ellos se lo van inventando a punta de sucesos. O sea, los relatos nacionales pueden surgir como de grandes batallas o uno se los puede inventar. Todo relato nacional es una invención. Usted se echa un cuento y se lo cree.
esto es una construcción siempre artificial, pero es lo que los pueblos valoran a partir de los cuales se definen. Esta gente se define de historias muy distintas. Juan de Santa María va a ser el héroe nacional, así se va a llamar el aeropuerto, y se va a volver famoso porque él logró derrotar un refugio donde se encontraban los filibusteros. Él es el que, digamos, quema el refugio y los filibusteros salen de ahí y él es el héroe de esta lucha de los ticos contra los filibusteros. Entonces, digamos, no tienen estos super relatos así impresionantes de lo que de Maipú y de Carabobo y de Pichincha y de Bombona. Se agarran con los filibusteros, este man logra derrotarlos y el aeropuerto se llama así. Entonces, San José de Costa Rica va a ser como el lugar desde donde se hizo frente a los filibusteros. Y las naciones de Costa Rica se van a unir para expulsar a William Walker. Todos estos monumentos están en el Parque Nacional de San José. Digamos, hay un parque nacional donde está todo el relato, porque como esta ciudad se va construyendo poco a poco, a medida que van llegando los relatos, se van incluyendo en la ciudad misma. Y bueno, hasta aquí vamos construyendo una ciudad, pero luego va a venir un hecho fundamental que le va a dar toda la viabilidad económica a Costa Rica y que nos une en la historia a los colombianos y a los ticos. Esto va a ser el café. Esa situación en la montaña, esos climas intermedios en nuestras tierras que tienen, donde los climas se definen por las alturas de las montañas y no tanto por las estaciones. Esa misma geografía afín hace que ellos sean un clima ideal para el café. Entonces el café va a determinar la economía de Costa Rica, la va a hacer una economía exportadora, se va a conectar. En un principio ellos intercambiaban palo de Brasil, pero realmente es el café lo que les va a dar a ellos la riqueza como nos la va a dar a nosotros. Y van a tener una cultura cafetera como la que tenemos nosotros. Hay mucha similitud entre esta Costa Rica y lo que en Colombia se llama el eje cafetero, porque es un relato histórico a partir del café. Somos pueblos cafeteros por los orígenes volcánicos, por la altura de los suelos que rodean a San José, Cartago, Heredia y Alajuela. Todo eso va a hacer que el café vaya a ser el punto fundamental. Y esa va a ser una colonización en lo que se llamaban los terrenos baldíos. Entonces eso va a expandir, digamos, el eje gravitacional de estas 4 ciudades alrededor de los terrenos baldíos. Ellos se van a llamar cafetaleros. Los colombianos nos llamamos cafeteros. Pero una y otra es la misma cultura y es la misma economía. Entonces, digamos, son los mismos beneficios económicos. Y en un momento dado, oiga, arranca San José de Costa Rica. Y esto se va a poner bueno, porque en el siglo XIX empiezan a hacer los teatros, las iglesias, los bancos, los hoteles, los edificios estatales, estrenan acueducto, alumbrado público, tranvía y telégrafo. De una sola, ¿sí me entiende? O sea, el punto en que Costa Rica despega, San José de Costa Rica despega en el siglo XIX, que es un momento en que los pueblos de la antigua Gran Colombia o los pueblos libres de Buenos Aires y del Río de la Plata están en guerras civiles. Y eso hace que sea más difícil para nosotros llegar a concretarnos en proyectos nacionales. Estos salieron de la guerra civil en media hora y listo. Entonces ya se dedican a lo que vinimos, a hacer bonita San José y a volverla una gran capital, porque los pueblos que se gastan poquito tiempo en las guerras se gastan mucho más tiempo en el desarrollo y en el progreso, y eso se les va a notar. Entonces hacen unas cosas rarísimas. Por ejemplo, van y se traen un edificio metálico hecho en Bruselas en 1896, lo desarman como si fuera un Lego y lo arman en San José. ¿Para qué la extravagancia? Yo no sé, pero se trajeron un edificio que tenían en Bruselas, lo desarmaron, lo montaron en un barco y lo armaron en Costa Rica, en San José.
así como si fuera un Lego, y quedó lo más de bonito digamos, este embeleco arquitectónico. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Ya para los años 80 del siglo XIX se consolida el relato nacional de Costa Rica. Y aquí es donde empieza una parte muy interesante, que es lo que los hace a ellos como tan particulares. Ellos se van a considerar defensores de los valores democráticos, del trabajo duro, del origen campesino. Van a crear un sentido de país a partir de la democracia y el trabajo, y no a partir de las batallas. Esto les da otro rumbo y otro aire y otra mirada, y todo esto va a tener un sentido y una importancia en un momento dado. Entonces el arte se empieza a desarrollar sobre esos valores. Entonces empiezan a tener escritoras como Carmen Lira y escultores como Francisco Zúñiga, que lo comparten con México también. Y la ciudad se llena de monumentos y de parques, y empieza a consolidar una narrativa nacional. Es muy importante la literatura en Centroamérica, porque también uno va a ver en Nicaragua lo que ellos deben a sus poetas, las plazas dedicadas a sus poetas, los versos de sus poetas. Eso es una característica muy particular de ciudades centroamericanas donde han tenido grandes escritores y grandes poetas. O sea que cuando llega el siglo XX, Costa Rica ya está chévere, está hecha una uva. O sea, ya tiene condiciones para recibir el siglo XX con todos los hierros. Y va a haber un movimiento cívico estudiantil en 1919 contra la dictadura de los hermanos Tinoco. Este movimiento se va a inspirar en el Cordobazo de Argentina, que todos le debemos al Cordobazo la educación y el desarrollo universitario en América Latina. Es uno de los hechos fundamentales de nuestro relato común, el Cordobazo. Inspirados en el Cordobazo, que fueron las manifestaciones de los estudiantes que le dieron como toda la posibilidad histórica a las universidades como centros de conocimiento y de derechos de los estudiantes. Ellos van a tener la influencia del Cordobazo y van a tumbar la dictadura de los hermanos Tinoco, como mucho tiempo más adelante lo harían también en la misma Córdoba, contra la dictadura de Onganía, el movimiento estudiantil en la Argentina. Entonces, este movimiento se va a inspirar en Córdoba y en la Revolución Mexicana. Estamos en 1819, la Revolución Mexicana irradia todo el continente. Entonces, este movimiento va a tener la participación de las mujeres del Colegio Superior de Señoritas, que van a ser muy importantes en la caída del régimen de la tiranía de los hermanos Tinoco, y esa es la última dictadura militar que tuvo Costa Rica en 1919, y eso es mucha gracia, porque en el continente va a haber dictaduras hasta hace muy poco. Entonces que ellos ya salimos de la guerra civil, ya salimos de la dictadura. Entonces empiezan a defender el sistema democrático, ya teniendo en cuenta que no van a necesitar golpes militares ni dictaduras ni nada de eso. Vamos a lo que vinimos, al sistema democrático. Hay una corta guerra civil en 1948, un poco enredada ella, porque digamos tiene una cantidad de componentes bien particulares, pero el asunto es que el vencedor es una figura que se llama José Figueres Ferrer. Lo llaman Pepe. Esta figura tiene detractores y tiene gente que lo apoya mucho. Pero el asunto es que él va a encabezar la República de Costa Rica y va a tomar una de las decisiones más importantes en la historia de Costa Rica y en la historia del continente:
va a abolir el ejército. O sea, después de la guerra civil, y cuando él ve el tamaño de los ejércitos que están haciendo los países vecinos, en Honduras, en Salvador, en la misma Nicaragua, ellos dicen, mire, de aquí a que nosotros igualemos un ejército como los que tenemos en los vecinos, nos gastamos todo el potencial de país en lograrlo y una vez que lo logremos, estamos a punto de guerras con ellos. Ahí sí, como dicen, la mejor jugada es no jugar, disolvemos el ejército. Cuando ellos deciden disolver el ejército, toman una decisión brillante porque se van a decidir es a construir un país y a invertir en el país en lugar de montarse en guerras. Alguna vez tuve la oportunidad de preguntarle a los suecos por qué eran tan desarrollados en el siglo XX. Y uno de ellos, Göran Melander, el defensor del pueblo, me dijo, ¿por qué no nos metemos en las guerras? Y el tiempo que Europa se gastaba en matarse y reconstruirse, se lo gastaron los suecos en hacer un tremendo país. Ojalá sigan pensando lo mismo, a pesar de los tiempos duros en que estamos. Bueno, pues los costarricenses hicieron lo mismo. Venga, vamos a hacer país, ¿me entiende? Y se ponen a hacer país. Y al ponerse a hacer país, resulta que hay una película mexicana en 1955 que dicen más de 14 veces en la película Pura Vida. Pura vida, es todo el tiempo pura vida como una manera de decir todo bien. En esa película actuó Antonio Espino Mora, que lo conocimos como Clavillazo, y Ramón Valdés, don Ramón, nuestro don Ramón, el del Chavo del Ocho. Y el personaje de Clavillazo repite 13 veces durante la película Pura Vida. Y resulta que por estas influencias que ejerce el cine sobre la realidad, los ticos adoptan esta consigna, pura vida, y es como se definen hoy día, pura vida. Y eso va cogiendo un contenido lo más de chévere, porque es un contenido sobre su apuesta ecológica, sobre su apuesta verde, sobre su apuesta a tener una vida bonita, chévere, alejada de las guerras. O sea, eso va cogiendo una cantidad de significados. Pero son significados sumamente positivos, son significados de vamos es por la vida, ¿me entiende? Entonces los ticos son pura vida y es una manera muy bonita de proyectarse. Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral. Si usted quiere llegar yo le doy las señas. Yo vengo de donde nace la paz. Vengo de donde lo amable es cotidiano, por una sonrisa no hay que rogar. Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado que no queremos soltar. De donde el cariño nace, con los niños se cultiva en las escuelas y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico. Soy latino por dentro y tico de corazón. Y soy latino por dentro y tico de corazón. Entonces, ellos construyen un imaginario sobre la democracia, sobre la civilidad, sobre los derechos, sobre la ecología, sobre la vida. Sí, o sea, hacen unas cosas lo más de chéveres. Y ellos, por todas las razones anteriormente expuestas, van a tener la autoridad histórica para protagonizar una de las cosas más importantes que hayamos tenido en nuestra historia reciente en América Latina, que lo vimos en nuestras historias de paz y reconciliación. La paz en Centroamérica. Durante la Guerra Fría, las guerras en Centroamérica van a ser aterradoras. Van a llevar a enormes genocidios, van a llevar a desaparición de pueblos indígenas, van a llevar a una guerra civil en El Salvador terriblemente cruel, a una guerra en Guatemala inimaginable. Y esto se va a tensar en una sin salida. Y la Guerra Fría, como orden vampiro que se alimentaba de los conflictos de todos los demás pueblos, en una confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que nunca iba a ser directa, sino a través de los otros pueblos, va a tener
su episodio sangriento y cruel en Centroamérica, en el sur, en Centroamérica y en el sur, tanto en Centroamérica durante los 80s como las dictaduras en el cono sur, de las que también hemos venido hablando y hablaremos también más adelante, cuando estemos en la Argentina. Pero entonces resulta que esto no tenía salida y Centroamérica queda hundida en unas guerras de unas proporciones tan terribles, además en proporción a su propia población. Sí, los salvadoreños van a perder 75.000 personas y toda vida humana es irrecuperable. Y los ticos dicen, no más. Y arrancan desde Costa Rica, desde San José, a montar el proceso de paz, lo que va a ser Esquipulas. Ellos se unen con Contadora, con el grupo de Contadora en Panamá, que es como una salida regional para las guerras de Centroamérica, porque el orden geopolítico no favorece una salida. Entonces lo tenemos que hacer nosotros. Y los que van a empezar esto van a ser los costarricenses. Y van a ser desde San José, por todo el esquema de valores que les cuento que ellos tienen. Entonces ellos dicen, mire, de aquí hay que salir. Y hay que salir de una manera que Centroamérica tenga viabilidad. Ellos son como estos pueblos que están metidos en la mitad del huracán, pero que de alguna manera logran sobrevivir y no verse arrastrados por las fuerzas telúricas que los rodean. No es como Tailandia en el sudeste asiático, pues que en la época de las guerras en Vietnam, en Laos, en Camboya, los tailandeses surfearon la historia y la lograron. Lo mismo pasa con los ticas. Sí, ellos logran, con su decisión de no tener ejércitos y posteriormente con su decisivo protagonismo e importancia, llevar en una gran medida la paz a Centroamérica. Entonces, la paz de nuestro continente en el centro se debe en gran medida a la iniciativa de Costa Rica. Por eso ellos van a tener el Nobel de la Paz, que es Oscar Arias, y esto va a ser por el proceso de paz de Centroamérica, la firma de Esquipulas. Todo este cúmulo de valores los va a llevar a un proceso en que su protagonismo histórico va a ser decisivo para todos nosotros, porque van a ser artífices, junto con el grupo de Contadora, de la cual también formó parte Colombia y Panamá, de la paz en Centroamérica. Entonces ahí sugerimos revisitar nuestras historias sobre paz y reconciliación para el capítulo de Centroamérica, para entender la importancia de la intervención de Costa Rica en el fin de este proceso tan desgarrador de las guerras en nuestro continente. Cuando estás en el corral se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Tu relincho es de alegría. Entonces, pues ahora vámonos directamente a la ciudad. Esta ciudad, como no se fundó sobre un acta de fundación como todas las demás ciudades o la mayoría de las ciudades de América Latina, pues no tiene la estructura del damero, del tablero de damas, que hemos visto reiteradamente en las otras. Sí, que lo hemos visto milimétrico en Antigua. No, ella va saliendo como va saliendo. Entonces, las direcciones no tienen estas cuadrículas y estos órdenes urbanísticos que van a tener las ciudades en América Latina, sino que son mucho más referenciales. Entonces, están al lado del higuerón. Hay una historia con el higuerón, un árbol. Nuestros árboles son impresionantes. Esto es un árbol enorme que se llamaba el higuerón, pues es un higuerón. Entonces decían, bueno, eso queda a 100 metros del higuerón, o eso queda a 50 metros del higuerón. Y un día el higuerón ya estaba muy viejo y se cayó, entonces la gente quedó sin puntos de referencia. Entonces los que vivían en las ciudades de hacía tiempos decían donde quedaba el higuerón,
Pero si ya no hay higuerón, entonces la gente nueva o los extranjeros decían, o los foráneos, ¿de qué higuerón? Ahí no hay nada. Tocó volver a sembrar el higuerón para que hubiera un punto de referencia desde donde movernos al lado del higuerón. Entonces, así es como ellos se van organizando. O sea, tienen un estilito que nosotros llamaríamos bacano, ¿sí? O sea, como, digamos, como suave, como casual, como bonito de crear sus referencias y sus cosas. Entonces, en San José de Costa Rica tenemos un teatro nacional, el Teatro Nacional, ¿sí? Que es uno de los edificios más emblemáticos de San José, en el momento en que los teatros nacionales son referencias importantísimas del desarrollo cultural de una ciudad. Entonces, entre poetas, escritores, artistas y empresarios dicen, bueno, esta ciudad necesita un teatro y hacen el tremendo teatro. Tienen la Plaza de la Cultura, que es donde está el Museo del Oro Precolombino. Tienen el Parque Central, que es donde está como el corazón de la ciudad. Fíjate que no es una plaza. No es la plaza que te digo que siempre tiene la catedral y la alcaldía. No, porque no fue fundada así, porque no corresponde a esa constante de las ciudades de América Latina. Es un parque. Y en el parque es donde realmente gravita el centro de la ciudad. Y ahí está la Catedral Metropolitana de San José, que es la iglesia más importante, que es tremenda. Y está el Mercado Central, donde están las artesanías, que en nuestro continente son impresionantes, y los productos locales. Y está el Museo Nacional de Costa Rica, que es un museo histórico, cultural, arqueológico, y que pertenece al Instituto de Seguros, y lo crearon, mire cuándo, en 1887, donde quedaba el antiguo cuartel de Buenavista. Esta otra de las cosas muy particulares de ellos, hay un museo del jade. Este es un museo histórico, cultural y arqueológico, y este guarda colecciones de una gran cantidad de pueblos, y ahí es donde uno ve la diversidad, porque ahí es donde uno ve todos los contactos que ellos tuvieron, que todas las diferentes civilizaciones de Mesoamérica y Suramérica van a tener allá, pues digamos en Costa Rica. Uno ve cerámica, hueso, madera, concha, pero el jade es el que nos muestra piezas que usted puede ubicar dentro de las culturas mesoamericanas o dentro de las culturas del sur. El jade es un punto de referencia que nos muestra todo el intercambio cultural tan rico y tan maravilloso que hubo en las zonas de lo que sería hoy día Costa Rica. Y para mí, que soy absolutamente fan del rock argentino, hay una estatua que a mí me parece la locura furiosa. ¿Cómo les parece que el gobierno de Argentina, en un acto de amistad con el pueblo de Costa Rica y por la celebración del bicentenario de la independencia, le ha regalado una estatua de 2.3 metros de altura de, adivinen quién, no me la van a creer, Gustavo Cerati, el papacito de Soda Stereo? O sea, esto es una cosa increíble, ¿me entiende? Para nosotros los que somos tan amantes del rock de nuestro continente, y nosotros que hemos hecho buenas historias de rock en nuestros relatos, pues es una maravilla que haya una estatua de ese tamaño de Cerati en San José. O sea, y que sea esa la manera como el gobierno argentino quiera celebrar la independencia de Costa Rica en los 200 años. Es una escultura muy, muy, muy realista. Se titula Siempre es Hoy, y está en el popular Parque Francia, en el barrio Escalante, y eso simboliza los símbolos históricos y culturales entre Argentina y Costa Rica, y celebra la hermandad entre las dos naciones, haciendo un homenaje impresionante a uno de las figuras más importantes y más influyentes del rock en América Latina, porque todo el fenómeno del rock latinoamericano tiene en Soda Stereo y en Cerati un punto nodal, un antes y después del rock latinoamericano. Estas son algunas de las historias fascinantes y maravillosas de una ciudad única y particular, que ha rendido culto a los valores democráticos, al trabajo duro, a la creatividad, a una apuesta ecológica gigantesca, una ciudad que es pura vida. Y por eso hoy hemos tenido el placer, el gusto, la delicia
de estar caminando juntos por las calles de San José de Costa Rica en nuestro relato de la historia de América Latina a través de sus ciudades. Entonces, desde la ciudad que crea sus propios valores, que crea su propia historia, que construye su propio relato, desde los parques, desde el teatro, desde la catedral, desde las enigmáticas esferas, desde el monumento de Cerati, desde su manera de rendirle homenaje a la vida, a la sostenibilidad, a la ecología, desde una ciudad y desde un país que tiene valores tan poderosos y tan maravillosos en los ejemplos históricos del continente, en la narración de Ana Uribe, y con un saludo muy especial para toda la gente de Costa Rica y de San José. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Es la noche del tambito, noche llena de placer, está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus caderas y usa tu imaginación.